Hola crápulas, hoy lamentablemente este vídeo va a ser un vídeo un poco triste porque se nos acaba de ir un gran guitarrista, uno de los mejores, se nos ha ido Edward Ludwig Van Halen, también conocido mejor como Eddie Van Halen, virtuoso, guitarra que marcó época del famosísimo grupo de hard rock Van Halen. Y lamentablemente se nos ha ido debido a un cáncer de garganta a los 65 años. Era holandés, pero consiguió el pasaporte americano y se volvió americano-holandés. Y por eso hoy yo quiero que la gente se acuerde y rememore su nombre y su carrera. Dentro vídeo. Y empezamos hablando de la banda. La banda la componían él, Eddie Van Halen, su hermano, Alex Van Halen, el bajista, que nadie se acuerda, Mark Stone. Mark Stone. No me digáis que no se parece al Montoya de la Princesa Prometida. Oh, bajista puesto. No te vayas sin mí. ¡Llévame de gira! El grupo fue fundado en 1972 en Pasadena, California. Años después se unirían a la banda el cantante famoso, porque era un showman ese hombre, David Lee Roth, y de bajista cambiaron a Montoya, le quitaron a Montoya del medio y se quedaron con Michael Anthony. Mirad qué elasticidad. Y este soy yo haciendo lo mismo pero al revés un sábado por la noche. No causa el mismo efecto, lo sé. Más tarde pasaría a formar parte de la banda el nuevo cantante Sammy Hagar. Porque tiraron al que tenían ya, David Lee Roth, porque les hizo una pifia, les hizo un disco en solitario sin decírselo a la banda. Les sentó mal y lo largaron, puerta. Más tarde, luego en el 2004, la banda decidió tomarse un descanso y salir de los escenarios. Pero para sorpresa de todos, volvieron en el 2007. Pero vinieron con nueva formación, vale, pues nada. Ya no estaba Sammy Hagar de cantante, había vuelto David Lee Roth con otro peinado distinto y también con nuevas incorporaciones como su hijo Wolfgang Van Halen. Sí, Wolfgang, como Mozart. ¿Por qué? Su padre, claro, hijo de Van Halen, de Eddie, le puso a su hijo Wolfgang en honor al gran compositor que él admiraba, que era Mozart. Así fácilmente. Mi hijo se llama Mozart. Hicieron canciones guays, que hay una que me gusta mucho que se llama Tattoo. Y bueno, y todo artista famosísimo pues tiene su parte oscura. Pues ¿qué pasa? Pues que Eddie tuvo una etapa en la que tenía problemas con el alcohol. Pero ¿qué le vas a hacer si estás en una banda que lo petas y te regalan cerveza? ¿Qué vas a hacer? ¿Tirarlas? Pues no ves que no. Otro dato curioso de la banda, pues resulta que cuando ellos iban a dar un super concierto que era a lo grande, pues tenían una serie de cláusulas y un contrato para cumplir por parte de los promotores que era un tocho así de grande, era como el libro del Quijote, ¿vale? Y pusieron un montón de cláusulas y una de ellas era la 126, también llamada cláusula Van Halen. Era muy picaresca. Decía que por favor, queremos M&M's de distintos colores, pero no queremos ninguno marrón. Entonces, ¿qué pasa? Que si se veían que les habían puesto en el catering M&M's marrones, sabían que no se habían leído el contrato. Entonces era una forma de asegurarse de que habían leído el contrato, ¿vale? Hasta el final. Si no, podían haber problemas, hasta podían llegar a suspender algún concierto por no haberse leído el contrato. De hecho, llegaron a suspender algún concierto por culpa de los M&M's marrones. Hablando de guitarras
Eddie utilizó un montón de guitarras, Fender, Gibson, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final destacó por crear su propia guitarra personalizada llamada Frankenstrat. Frankenstrat, que era una mezcla de atributos de la guitarra Gibson con la guitarra Fender. Más cosas. Hay quien dice que Eddie Van Halen no tenía ni idea de leer partituras, que fue autodidacta, no sabía leer nada. Pero hay otras fuentes que dicen que eso es erróneo, que llegó a dar clases de piano, de armonía y de saxofón. Bueno, cuidado, que ahora viene un tema que me gusta mucho, que es cuando Michael Jackson se junta con Eddie Van Halen. ¡Ole! Os cuento la historia. Eddie estaba en su casa, pues eso, componiendo, tocando y tal, y lo que pasa cuando tienes el ego subido y eres un músico de nombre y no estás para tonterías, no tienes tiempo para fans, yo qué sé, estás un poco irascible, fácilmente irritable. Bueno, pues le llaman por teléfono. Y él... Bueno, coge el teléfono. Sí, a ver, que no quiero enciclopedias. ¿Quién es? Eddie, que soy Quincy Jones. Quincy Jones, el productor de Michael Jackson. Pues sí, era Quincy Jones que le iba a proponer a Eddie participar en el disco tan exitoso de Michael Jackson, Thriller, para poner su solo de guitarra en la canción de Beat It. Eddie no solo creó un solo de guitarra para la canción Beat It fenomenal, sino que modificó partes de la canción también. Tenía miedo de que a lo mejor a Michael Jackson le hubiese podido incomodar, pero lejos de eso, le encantó a Michael Jackson y a los productores. O sea que vamos, Eddie era el guitarrista del momento. Algo sorprendente es que Eddie puso una serie de condiciones para participar en ese proyecto con Michael Jackson. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Las condiciones eran: no quiero salir en los créditos como que yo soy el creador de este solo. Toda la autoría es vuestra. Segundo, no quiero que me paguéis, solo quiero caja de cerveza. Pagadme con cerveza mientras estoy aquí grabando el solo en vuestro estudio. Y la última, la tercera, era: Michael Jackson, por favor, enséñame algún paso de baile. Así que ya veis, le cedió un solo totalmente gratis, así por la jeta, a Michael Jackson, solo a cambio de cerveza beer, amigo. Bueno, luego se fueron de gira cuando lanzaron el disco de Thriller. Michael Jackson se lo llevó con él de gira y bueno, al final se acabó quejando porque decía que tanto alcohol le di, se le iba la bola y hacía muchos solos que eran incompatibles con su melodía de voz, que si estaba fuera de tono, que era un cocío y todas esas cosas. La gira fue un éxito a pesar de todo. Y otra anécdota respecto a este solo de Beat It, ¿vale? Que el guitarrista recuerda, que es que él estaba en una tienda de discos y empezó a sonar la canción, empezó a sonar el solo. Y había unos jóvenes que al escuchar el solo dijeron: este tío pretende sonar como Eddie Van Halen, el tío este. Y a esto, que Eddie escucha al que lo dijo, se acerca por detrás, le toca el hombro y le dice: es que realmente soy yo, gilip. Más cosas. La revista Rolling Stone en el 2011 lanza una lista de 100 mejores guitarristas. Y entre los 8 primeros está, sí, Eddie Van Halen. El primero en la lista es Jimi Hendrix. El segundo, Eric Clapton. Luego Jimmy Page. Keith Richards. Luego Jeff Beck. B.B. King y el Chavo del 8. Más curiosidades, vamos. Bueno, un día de estos también, aparte tengo que hacer un vídeo de una canción solamente musical, un vídeo musical de Van Halen, ¿vale? Lo tengo pendiente, lo haré. Y seguimos. La técnica secreta de Van Halen, que tenía muchas más, pero que esta precisamente le catapultó, le hizo destacar porque la llevó a su máxima expresión, bueno, dentro de la época, la llamada técnica de tapping. Al principio no la mostraba al público
porque no quería que se la copiaran, tocaba de espaldas al público. Claro, pero que me estás copiando, ¿qué estás viendo? ¿Mi culo? Ah, no, que me quieres copiar la técnica, me cago en rock, que no me copies, ladrón de melodías, que no me copies. Por cierto, ya se hablaba de que antes que él ya había gente que había empezado a utilizar esa técnica de tapping, como Vittorio Camardese en 1965. También creo que Brian May la utilizó un poquito, pero no fue hasta que llegó la canción de Eruption, que terminó de catapultar al grupo, a Eddie, a la técnica y al Sun Corde. En 2009, de hecho, la revista Guitar World colocó al solo de Eruption como el segundo mejor solo de la historia, solo superado por el solo de Starway to Heaven de Jimmy Page. Jimmy Páginas. Otra anécdota fue que Eddie, cuando murió el gran guitarrista del grupo Pantera, Dimebag Darrell, cogió una de sus guitarras, de la de Eddie, y se la donó y se enterró a este guitarrista famoso de Pantera con la guitarra de Eddie Van Halen dentro del sarcófago musical. Comentar también que la banda Van Halen durante años tuvo el récord de ser la banda mejor pagada por una sola actuación, billetitos. Y ahora, antes de acabar el vídeo, vamos a ver otras técnicas que a Eddie Van Halen le gustaba usar. Vamos a ver la técnica de las tríadas, bueno, que son acordes de 3 notas, lo que pasa que él los toca de una forma que puede crear riffs memorables, como por ejemplo este de la canción de Panamá que voy a tocar ahora. Otra técnica que utilizan normalmente con sonido limpio es el efecto violín, que con el potenciómetro de la guitarra pues le va dando ahí un juego muy bonito a las notas. Y para finalizar, esa técnica que él usa muchísimo, que es esa del relinche del caballito. El relinche del caballo. Oye, ese caballo. Espero que os haya gustado el vídeo. Lamentablemente nos ha dejado uno de los guitarristas más grandes que hemos tenido, pero aún así el legado musical que nos ha dejado Eddie Van Halen es impresionante. No os voy a pedir que os suscribáis al canal, hacedlo si queréis, pero sí os voy a pedir que os pongáis la canción de Jump de Van Halen, la gocéis como ellos la gozan en el videoclip oficial que tienen. Muchísimas gracias, Eddie Van Halen. Tus siervos del metal te saludan y rinden pleitesía. Hasta siempre, compañero.